Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Voy a hacer el siguiente video debido a que el video que hicimos en la sesión anterior sufrió un daño, entonces no es posible transmitirlo. Vamos a hablar el día de hoy acerca de los principios de mentoreo bíblico y para eso nos vamos a dirigir a la palabra de Dios, al libro de 2 Corintios capítulo 5, verso 16 y 17. La palabra del Señor dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros hablamos en la clase acerca de esa palabra, hacíamos nuestras preguntas de razonamiento, las cuales a los que estén viendo este video y no hayan estado en la clase, les pido que antes de continuar haga usted el ejercicio de hacerse estas preguntas, ya que necesitamos razonar la palabra para que ella pueda bajar a nuestro corazón y así ser aplicable. Preguntábamos y decíamos: ¿qué me enseña este texto bíblico acerca de Dios? Y aprendíamos que este texto bíblico nos enseña que Dios no es una persona que deje eh, una idea fija acerca de un ser humano, de un hijo suyo, sino que Dios se permite conocer la persona cada momento y cada paso. Incluso nos da la oportunidad de cambiar algo de nuestra vida para hacerlo nuevo. Aprendemos, hablando de la segunda pregunta sobre nuestra vida, que siempre podemos tener un punto nuevo de partida. Dios nos da la oportunidad de tener un punto de partida nuevo sobre el cual nosotros vamos a empezar a cimentar y a edificar una nueva cultura de vida y una nueva cosmovisión. Y aprendíamos que una forma en la que se puede aplicar el texto bíblico a mi vida es que definitivamente tengo que entender que no todos son verdades absolutas en cuanto a las personas. Yo no puedo ni siquiera de mí mismo pensar que ya me conozco y que así como soy, así me quedé, porque constantemente el Señor ha estado trabajando y está trabajando en mí, y eso va a significar que se produzcan cambios de maneras progresivas en mí, y lo que yo era hace un año ya no soy lo mismo este año debido al cambio que Dios ha hecho en mí. Y cuando estudiábamos nuevamente este texto, encontrábamos que la palabra de Dios nos nombra en dos ocasiones la palabra conocer. Así que esa va a ser nuestra palabra clave para esta enseñanza de mentoreo, la palabra conocer. Y vemos en el texto bíblico que la primera vez que se usa la palabra conocer está escrita en el griego oída. Ese oída se refiere al conocimiento pleno y lleno de certeza, que está en Juan capítulo 5, verso 21 y Juan capítulo 13, verso 1 al 7. Este tipo de conocimiento se da en el corazón, en la conciencia interior de la persona. Este tipo de conocimiento es un conocimiento absoluto, es un conocimiento que no tiene cambio, es un conocimiento que es inamovible, así las circunstancias cambien. Y hablábamos, por ejemplo, de que este tipo de conocimiento se da, uno, por revelación y dos, por la reflexión de lo observado y de lo percibido. Este tipo de revelación, de conocer, perdón, es como cuando yo hablo, me enamoro, que mi amor no cambia hacia esa persona, aun cuando las circunstancias cambien, mi amor sigue siendo completo. Entonces hablábamos de que incluso allí nos damos cuenta de que tenemos que reaprender qué es el amor, porque el amor no es condicional, el amor es pleno, está lleno de verdad en toda su expresión. Y veíamos que en la segunda parte del texto, en el verso 17, en el verso 16, perdón, en la parte B, dice: aún si a Cristo lo conocimos, y la palabra conocimos allí cambia. Ya nos dice que esa palabra conocimos viene del griego ginosco. Y ese griego ginosco significa conocimiento progresivo y constante. Ese conocer de Juan 8, capítulo 8, verso 55.
Este conocer se da en medio de una relación. Ya no es un conocimiento pleno, ya no es un conocimiento que es inamovible, que no cambia a pesar de las circunstancias o del momento, sino que es un conocimiento que se va dando en medio de una relación o en medio de una experiencia directa con lo conocido. Es decir, lo conocido es de valor y de ahí la importancia para el que lo conoce. Y entonces decíamos que una frase que nos va a ayudar a entender la razón de esta palabra conocer con el tema del mentoreo es: estoy convencido del valor de la persona que conozco y por eso me invierto en ella. Y yo les ponía un ejemplo y les decía que este conocer es como el conocer de una mamá con un hijo. Cuando mi hijo para mí tiene un valor y a pesar de que él tome caminos equivocados y contrarios, cometa errores, de repente él mismo se vea como sin valor, yo como mamá sé que tiene valor porque lo conozco, conozco su corazón y es por eso que yo invierto todo mi tiempo en él como hijo y yo como mamá. Y decíamos que en esa cultura actual no se ve honroso la labor de una madre, porque se piensa que una mujer pierde su vida siendo madre o pierde su vida en la maternidad. Incluso se dice que es mejor tener los hijos rápidos para salir rápido de eso, hablando de la maternidad. No entendiendo que la maternidad es la labor más noble y la paternidad en la cual yo me invierto en un ser humano porque conozco su valor y quiero sacar lo mejor de él. Y la palabra conocer del griego ginosco, la frase que usaríamos sería: comienzo a pasar tiempo con la persona que deseo aprender a conocer. Ya no es ese amor de madre, en el que yo ya conozco el corazón de mi hijo y por eso yo me invierto, sino que yo necesito empezar a pasar tiempo con la persona para poder permitir que en mí se genere el deseo de aprender a conocerla y de allí poder darle el valor para invertirme en ella. Entonces son dos tipos de conocimiento o de conocer que nos habla la palabra y en las cuales nosotros podemos ver o extraer el principio de esta clase. Quiero mostrarles estas dos versiones de la palabra del mismo versículo y poder extraer de ella el sentido que quiero darles. El verso 16 en la traducción lenguaje actual dice: a partir de ahora ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano. Y aunque antes valorábamos, y miren que es la palabra ginosco, a Cristo de esta manera ya no seguiremos valorándolo así. Y en la nueva traducción viviente, que me encantó, fabuloso, dice: así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Y me gusta esto porque está hablando de dos tipos de conocimiento: el conocimiento en el que yo ya doy por sentado que alguien es de determinada manera y ese conocimiento en el cual yo me decido permitirme conocer a otro para llegar a conocer su valor real. ¿Sí? Entonces, noten que la palabra conocer en la traducción lenguaje actual es sustituida por un sinónimo que es valor. El conocimiento da valor. Y en la nueva traducción viviente la palabra conocer es sustituida por evaluar. Entonces el conocimiento también evalúa y da una determinación de lo que alguien es. Así que el conocer nuestra palabra clave hoy nos arroja el principio. Y ese principio es valorar a los otros desde el punto de vista de Dios. Demuestra cuánto profundamente conozco a Dios. Se los repito nuevamente: valorar a los otros desde el punto de vista de Dios demuestra cuán profundamente conozco a Dios. Y esto quiere decir no otra cosa, sino que de la forma en la que yo valoro a otra persona, yo misma demuestro cuánto yo conozco a Dios. Si yo mismo le quito el valor a otra persona, yo misma estoy demostrando que no conozco a Dios profundamente. De pronto lo conozco superficialmente, pero no lo conozco profundamente. Y las verdades que vamos a extraer
en esta clase, en esta lección, es que definitivamente la vida se caracteriza por un cambio en la manera de conocer. La vida cambia cuando yo me permito empezar a conocer de una manera diferente. Cuando hablábamos de cosmovisión bíblica, ¿no? Hablábamos y decíamos que nuestra cosmovisión, es decir, nuestra manera de pensar debe cambiar, pero nuestra manera de pensar no es otra cosa, sino la manera como nosotros hemos conocido el mundo, el universo y las personas. Necesitamos aprender a tener un cambio en nuestra manera de conocer. En ese texto que yo les compartía, 2 Corintios capítulo 5, mencionábamos esos dos tipos de conocimiento y veíamos lo importante que es estar convencido del valor de las personas. Como consecuencia, yo me invierto o no me invierto en ellas. Si yo conozco una persona del cual no le doy yo valor a ella, para mí va a ser una carga invertir tiempo, invertir mis emociones, invertir mi espacio, invertir mi oído, hasta recursos en ella. Pero cuando yo hallo el valor que tiene esa persona, para mí no es ninguna carga invertirme en ella. El mentoreo bíblico, el que Jesús usaba, necesita o siempre va a comenzar desde el conocimiento pleno, desde ese conocer del griego oída. Siempre Jesús empezó su mentoreo partiendo desde ese conocimiento sobre una persona, pero no sobre lo malo, sino esa certeza era esa certeza en la cual el mentor es el mentor y no el discípulo quien necesita desde el inicio del proceso la certeza acerca de la identidad de su mentoreado. Jesús desde el comienzo sabía cuál era la identidad de aquel al cual él iba a mentorear. Conocía tenía ese conocimiento pleno, esa verdad completa, esa verdad que aun cuando la persona tomara la decisión que tomara en su vida no iba a cambiar su valor ni su profundidad. Así que hoy nosotros para ser mentores necesitamos ir al Padre y que el Padre nos dé ese conocimiento pleno de quién es esa persona a la cual yo voy a empezar a mentorear. Cada uno de ustedes va a escoger una persona o dos y usted va a decir, yo quiero sacar a esta persona al otro lado. Pero antes de usted empezar a mentorearla y acompañarla en este proceso, en el camino de la vida, usted necesita tener ese conocimiento pleno, esa verdad profunda de Dios acerca de esa persona. ¿Qué es lo que Dios piensa de esa persona? ¿Qué es lo que Dios puso en esa persona que va a contribuir en el desarrollo del propósito de su vida? Un mentor que quiera mentorear al estilo de Jesús necesita también de manejar ese conocimiento progresivo, ese ginosco, porque necesita establecer y desarrollar relaciones directas con su discípulo para saber en dónde está ahora que llegó a él y a dónde debe llegar con la compañía de su mentor. Entonces, yo ponía anoche un ejemplo, yo decía y usaba el ejemplo de Joanita, y les decía, cuando Joana llega, y yo la conozco, si yo hubiera empezado a invertirme en ella o a trabajar con ella desde la verdad, no desde la verdad, sino desde el patrón o la forma en la que ella llega a nosotros, probablemente yo no le pongo a ella una meta de llegada muy alta porque digo, así como ella llegó a la iglesia, entonces no, para ella no hay mucha esperanza. Pero ¿qué es lo que a mí me lleva, o a nosotros con mi esposo nos lleva a invertirnos en ella y a darle todo lo que ella requería hasta sacarla al otro lado? El potencial que Dios nos mostró de ella desde que ella llega a la iglesia. Desde que ella llega, el Señor nos habla el corazón y nos muestra el propósito de ella en sus manos, lo que de ella hace feliz el corazón de Dios. Y entendiendo el valor que ella tenía para Dios o que ella tiene para Dios, decidimos nosotros invertirnos en ella y estar y mentorearla hasta que la sacamos al otro lado y ahora ella es la que va a mentorear. Entonces uso el caso de ella, igual que les decía ayer en la clase, porque es una persona que ustedes conocen
Y entonces quizás eso les ayude a relacionar un poco lo que quiero enseñarles o lo que quiero transmitirles con esta clase. Nuestro texto bíblico usa 3 veces el verbo conocer y la primera vez que lo usa el verbo oída, es decir, el conocimiento pleno y general. Y las otras 2 veces usa el verbo ginoscos, que es el progresivamente. En la primera parte dice de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos. Y ese es el verbo oída, quiere decir que de aquí en adelante que lo que la palabra quiere decir en realidad es de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos plenamente. Nada de lo que tú conozcas ahorita en una persona está establecido y fijo. Nada, nada. Y incluso dice, incluso de Cristo que lo conocimos así en la carne, ya no es así. Y después nos dice, a partir de ahora ya no vamos a valorar a nadie más desde el punto de vista humano. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Es decir, que lo que nos llama la palabra de Dios, primero que todo, es que esa palabra conocer para nosotros tiene que tornar un nuevo significado. Un nuevo no, sino el significado real más bien. Y es que cada vez que usted diga, yo ya no conozco a esta persona, no quiere decir que ya no la conozca y que nunca la ha visto, sino de que esa realidad que la persona traía cuando llegó a usted no es la definitiva. Entonces vuelvo y les pongo el caso de esta sierva que ustedes conocen y sé que muchos aman aquí. Cuando ella llega, yo no la conozco por la realidad que ella traía. Yo la conozco por la realidad que el Padre me habló de ella. Y esa es mi meta, sacarla a ella de la realidad que está viviendo cuando llega a mí y llevarla a la realidad que el Padre me dijo que había puesto en ella. Así que esto, como pueden darse cuenta, requiere que definitivamente nosotros vayamos al trono de la gracia. Antes de empezar a mentorear, antes de empezar a guiar a esa persona, yo no puedo guiarle a la persona si yo no sé a dónde tiene que llegar. Yo no puedo decirle, mira, toma tal o cual ruta, si yo no sé cuál es el punto al que ella tiene que llegar. Así que cuando ustedes escojan esa persona que ustedes van a mentorear, lo primero que van a hacer es ir al Padre y decirle, bueno, Señor, ¿qué tienes tú con ella? ¿Qué características has puesto tú en ella? ¿Cuál es la meta de ella? ¿Cuál es el propósito de ella? Y en eso nosotros veíamos que definitivamente este pasaje nos exhorta a no dar por sentado que si alguien era o es de cierta forma, siempre va a ser así, sino que nos lleva a pensar de que es posible una nueva vida y que somos desafiados ahora a conocer y a valorar a las personas desde el punto de vista que Dios lo hace. Y yo les decía ayer, hablábamos acerca de Simón. Y veíamos cómo era la vida de Simón. Y leíamos en Juan capítulo 1, verso 40, donde dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego, dice el verso 42, lo lleva a Jesús, quien mirándolo fijamente le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Y compartíamos la pregunta de quién era Simón para Jesús desde ese primer momento. Algunos de ustedes me decían, era su hijo, era Juan. Otros me dijeron, desde el primer momento, Simón para Jesús tenía un propósito y vio en él una identidad. Algunos otros de ustedes me decían que Jesús vio en él algo especial. Y en efecto, vemos que la palabra dice en el verso 42 que cuando lo llevan a Jesús, Jesús lo ve fijamente. Dice la palabra que él lo miró fijamente. Y estudiábamos un poco el carácter de Pedro y decíamos que Pedro era una persona difícil de llevar, una persona testaruda, era una persona de un carácter fuerte, una persona que era difícil llamarle la atención, era una persona que era barro duro en las manos del alfarero, que prefería romperse antes de dejarse formar. Y veíamos que esta persona, este tipo de carácter a veces a nosotros nos llega en los grupos.
personas que no les se dejan decir nada, que es muy difícil tú llamarla al orden, que es muy difícil tú decirle, mira, podemos corregir esta o cual cosa, porque siempre va a tener una actitud terca y testaruda. Pero con todo y eso, Jesús, cuando llega a Jesús, llega él a Jesús, Jesús lo ve fijamente y le dice, tú eres Simón, hijo de Juan. E inmediatamente en ese momento Jesús le da a él un destino y una identidad. ¿Cómo le impartió ese destino? ¿Cómo afirmó él en esa identidad? Entendíamos ayer que lo hizo a través de la importancia que le dio. Veíamos en esta imagen eh, los diferentes escenarios en donde Pedro participó y veíamos el día de la barca, el día de la pesca, que Jesús les dice, regresen y echen la red, y Pedro es uno de los primeros que dice, no maestro, pero ya pescamos toda la noche. Y es como esa persona que tú le dices, bueno, si tú quieres salir de esa situación, vamos a tomar tal y tal decisión. O vamos a evaluar qué está mal, y la persona de una vez te dice, no, pero si yo ya evalué, pero si yo ya oré, ayuné, no, yo ya hice todo eso. Y entonces te dejas sin herramientas. Así era Pedro. Y vemos también ese día en el cual había acabado de pasar la tormenta. Jesús llega a ellos caminando sobre las aguas y Pedro, osado, eh, quizás se puede decir muy atravesado, como diríamos nosotros, le dice, Señor, si eres tú, mande yo que vaya. Y Jesús le dice, bueno, pues ve. Y es así, entonces ese tipo de personas que a veces nos dicen a nosotros, está empezando a caminar con Dios y te dicen, no, yo ya estoy listo para predicar, o no, es que usted predicó mal. Esas personas que le dicen al líder, no, es que a usted le falta para ser buen líder. Y nosotros decimos, wow, pero está empezando a caminar con Dios y a mí me falta. Entonces, a veces, ese tipo de personas con las que nosotros decimos, creamos malas relaciones y cerramos nuestro corazón, son muchos Pedros que llegan a nuestras manos. Y vemos ese día en el cual también Pedro es usado por Dios, allí sanando al ciego del puerto de la Hermosa. Y vemos también el día que negó a Jesús 3 veces, y cuando canta el gallo dice la palabra que él se llena de vergüenza y de temor. Porque aún el carácter más firme, cuando tiene un buen mentoreo, es muy moldeable. Y quiero dejarles esto porque es muy importante que lo entendamos. No porque una persona tenga un carácter testarudo, significa que ya no hay nada que hacer por ella. Yo les nombraría cualquier cantidad de casos aquí en la iglesia que son carácter testarudos, fuertes, que no se dejan decir nada de nadie, que doblar las cerviz les cuesta. Pero les puedo decir por testimonio, porque yo soy la mentora de ellos, que cuando tú entiendes la labor de un buen mentoreo, esa persona se va a dejar formar de ti. ¿Y dónde está la clave? La clave está aquí, mirándolo fijamente. Yo les preguntaba ayer qué importancia tuvo en la vida de Pedro esa formación inicial de Jesús. Y ustedes me decían, la importancia que tuvo fue que desde el comienzo Jesús le dio importancia a Pedro. Jesús le hizo saber a Pedro que él era importante para Jesús. Desde el comienzo le dijo, no importa si afuera tú eres un problema para todo el mundo, para mí tú eres completamente importante. Y yo les decía ayer que incluso podíamos hacer el ejemplo de cuántas personas están tomando esta formación, tú que estás escuchando, y dices, y tú te has quedado años aquí, te has dejado regañar, te han hecho llorar, te han hecho sentir mal, y tú sigues aquí. Y te puedo casi asegurar que la razón por la cual tú sigues aquí es porque el primer día que cruzaste esa puerta, desde ese día, te sentiste en familia. Y te sentiste que cada vez que te regañaban, aunque te hacían llorar, aunque habían injusticias, tú decías, sea como sea, esta es mi casa. Y sean los errores que ellos tengan, yo sé que soy importante para ellos. Hablando de, bueno, de los pastores en este caso, de los líderes. Esa relación inicial, ese sentimiento de afecto, ese sentimiento de importancia es el que permite que no solo un carácter como el de Pedro, sino cualquier carácter se doblegue y se deje mentorear. Mentorear entonces es invertir tiempo y esfuerzo en ayudar a otro para que llegue a ser
todo lo que Dios quiere que sea y que haga todo lo que Dios quiere que haga. Mentorear es la única manera en la que una persona puede tener una regeneración espiritual completa y sufrir un cambio en su cosmovisión. Es la única manera. Ese conocimiento que Jesús tuvo de Simón no vino de un conocimiento progresivo, porque Jesús dice la palabra que apenas lo había acabado de ver. Ese conocimiento que vino de Jesús era ese conocimiento pleno, ese oída, lleno de certeza, que aunque todavía no había empezado a caminar con Pedro, ya él sabía quién iba a ser Pedro. Y por esa razón Jesús decide empezarlo a conocer de la manera ginosco, empezar a establecer una relación con él y sacarlo al otro lado, para que él pudiera desarrollar y hacer lo que Dios quería que hiciera y ser lo que Dios quería que fuera. Un mentor entonces, al estilo de Jesús, aprende a mirar cada situación desde el punto de vista de Dios, no como la situación se está presentando, sino como Dios la ve. A veces nosotros escuchamos mucho esa expresión y decir es que tú tienes que verlo como Dios lo ve y nosotros decimos sí, amén, gloria a Dios, pero aún así cuando vemos a ese joven que llega a nuestro grupo familiar le hacemos el quite porque decimos es que es difícil, es que yo ya sé cómo es. Así que el llamado está en esta lección es a que nosotros nos olvidemos de esa expresión de ay, yo ya sé cómo es él, o no, él siempre hace lo mismo. Hoy tenemos que borrar esa imagen de nosotros. Y la forma de borrarlo es que antes de tú volver a empezar a mentorear, porque quizás tú vas a empezar a mentorear a alguien que tú ya has venido encaminando con el Señor, pero tú no ves que avance. Y quizás el chiste está en que hasta ahora tú has mentoreado a una persona de la cual tú no conoces su valor, tú no sabes lo importante que es. Yo tengo otra personita aquí en la iglesia que es una persona que estoy mentoreando. Y recuerdo que cuando la conocí, la razón y lo que a mí me ha hecho permanecer al lado de ella y atravesar tantos desiertos que hemos atravesado, es que el Señor me ha permitido conocer su valor. Y como conozco su valor y lo que ella va a hacer en las manos de Dios, es por eso que me quedo y permanezco y aguanto tempestades junto a ella. Porque cada vez que me dice me voy, ya me voy, o no puedo, o yo me voy para el mundo, yo ya voy a echar para atrás, esto no es para mí. La razón por la cual yo le hago fuerza y le digo, no, quédate, es porque el Señor me ha mostrado quién, quién va a ser, quién es ella en sus manos. Así que mi labor como mentora es sacarla al otro lado, hasta que ella misma pueda ver las características con las cuales Dios la ha dotado. Un mentor al estilo de Jesús está convencido del valor de su discípulo. Yo no puedo mentorear a alguien si yo no estoy convencido de su valor. Y no lo intenten porque se van a hacer daño a ustedes y le van a hacer daño a esa persona. Hasta que tú no conozcas el valor de esa persona que tú quieres mentorear, no te metas allí todavía a ser mentor de él. Porque no tienes nada que decirle, porque no tienes nada que darle ninguna palabra que alimente su corazón. Porque es como tú montar a alguien que tiene hambre en un bus a dar vueltas sin saber a qué restaurante ir. La persona se va a estresar, tú te vas a estresar, se van a enojar y la relación va a terminar rota. Tú necesitas saber el valor de tu discípulo para poder guiarlo. Y ese conocimiento, oída, te lo da Cristo, te lo da el Padre y la intimidad que tú tengas con el Señor. A los monitores, que como yo estamos monitoreando o estamos mentoreando más de 2 personas, la labor de ustedes es más exigente, porque ustedes tienen que, mejor dicho, para ti es tarde, empezar a orar por sus personitas y empezar a conocer el valor que tienen en las manos del Señor. Y así te vas a poder empezar a invertir en ellos. De las personas que están conmigo, he ido al Padre y ya el Señor me ha hablado de muchas. Y por eso es que hoy con toda certeza les digo a los que están siendo mentoreados por mí, es que yo te voy a sacar al otro lado y tú vas a cumplir el propósito que Dios tiene para ti, porque es mi tarea y es mi compromiso. Tú no te me vas a quedar en el camino. Y yo animo a los monitores a que hoy ustedes también tomen esa decisión y digan, estos 6, estos 5, estos 4 que me entregaron,
van a salir al otro lado y no se me van a quedar en el camino y van a alcanzar y hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. Pero para que ustedes tengan éxito en esta tarea de mentorear y que no tengamos bajas en el camino, necesitamos estar convencidos, nuevamente les repito, convencidos del valor que tienen nuestros discípulos. Y así vamos a poder invertirnos en ellos sin ninguna carga. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versos 6 y 8, dice, estando completamente, es decir, oída completamente, conocimiento pleno y verdadero, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir, del griego froneo, recuerde que este sentir del griego froneo habla de las entrañas, del corazón, de dentro de mis emociones. Así que cuando el apóstol está diciendo, me es justo sentir, está hablando de sus entrañas. Esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo. Miren esto hermoso de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor. Así que Pablo se invirtió, se dio a sus discípulos, porque así como él dice, los amaba. Y nosotros podemos ver en las cartas, por ejemplo, a Efesios, donde él está constantemente llamando la atención, en Romanos. Incluso cuando llama la atención lo hace con amor, porque el principio bíblico del mentoreo es el amor. Este conocimiento pleno y lleno de certeza del que hemos venido hablando, según las palabras del apóstol Pablo, nos invita, nos exhorta, nos enseña, nos instruye a no dar por sentado la forma de vida de alguien y entender que esa forma de vida no es eterna, no es absoluta, sino que puede ser cambiada a través de ese conocimiento de Dios, ese conocimiento al cual puede llegar una persona. Nosotros vemos, por ejemplo, este tipo de conocimiento pleno también cuando Jesús lo usa allí en Juan capítulo 13 y dice, antes de la Pascua, sabiendo del verbo ida, sabiendo que Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, sabían que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que le entregase, y sabiendo, nuevamente encontramos esa palabra oída, Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y se la puso en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con una toalla. Entonces vino Simón Pedro, ahí tenemos nuestro Pedro otra vez, nuestro Cefas, y le dice, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Y Jesús le respondió, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Vemos que Jesús empieza y hace esa acción de lavar los pies de ellos, que ahora en ese momento presente se veía como que debía ser al revés, como que ellos todavía no estaban a la altura, de pronto no estaban en su meta, cumpliendo su propósito, como para que Jesús le lavara los pies, pero Jesús lo hizo sabiendo que ellos un día estaban destinados a ser santos, a ser apóstoles, a ser llamados supremos, a tener una honra altísima. Jesús ya lo sabía. Así que cada mirada de Jesús, cada gesto en su rostro, cada palabra que salía de su boca, cada acción que Jesús realizó, siempre estuvo determinada por el conocimiento oídos, ese conocimiento pleno y lleno que tenía de cada uno de sus discípulos. Y fue ese mismo entendimiento el que lo llevó a invertir, a sembrar su vida en esos pocos hombres. Ayer veíamos que Jesús se invirtió en ellos y aunque Jesús tenía un enfoque en las multitudes, Jesús no empieza
Desde las multitudes. Jesús empieza con 12 y lo veíamos en la clase. Y decíamos que aún no con 12, sino luego con 3. Y de esos 3 cogió a uno. Y a ese uno se le invirtió, que es ese Juan que nosotros conocemos como el discípulo amado. Jesús se invierte en él. Y de aquí vemos las primeras o las 4 etapas o las 4 invitaciones que Jesús realizó durante su ministerio aquí en la tierra, y es la que vemos ahí en la pantalla. Al inicio de su movimiento o de su formación de mentoreo bíblico, Jesús empieza de manera particular. Empieza a llamar a las multitudes, empieza a llamar a todos para que se acerquen. Entonces, esa primera invitación es ven y ve. Es la primera invitación que el Señor Jesús hace a la gente. Y después les dice, ve y sígueme. Todo ese proceso en el que Dios inicia, empieza con la invitación de ven conmigo, ven y sígueme. Les hace esa invitación. Y luego de eso, empieza a enfocarse más personalmente. Entonces, lo primero que vemos es un enfoque en las multitudes. Vemos ese conocimiento oídos, ese conocimiento general en el cual él sabe que la razón por la cual él está aquí es lo que dice Santiago, que su Padre anhela que ninguno se pierda y que todos alcancen la salvación. Y luego de que él atrae, empieza de manera progresiva a acercarse a alguno de sus discípulos. Y ya entonces la tercera invitación, es ven y quédate conmigo. Y esa invitación él se la hizo a 500, ¿se acuerdan? Y luego a 12. Y luego a esos 12 les hizo la cuarta invitación. Permanece en mí. Así que con esto acabamos la lección del día de hoy. Y quiero explicarles la tarea. ¿Listo? Les había pedido o les he pedido que cada uno pueda tener o orar al Padre por una o dos personas. Esta instrucción es para todos menos para los monitores. ¿Listo? Los monitores ya tienen instrucciones claras, así que es para todos los demás. La idea es que seleccionemos una o dos personas, las cuales estén en nuestro corazón y podamos decidirnos sacarlas al otro lado. Sacar esa naturaleza de realeza, esa naturaleza de vida en ellas. De pronto ese alguien al cual le podemos llamar hijito o le podemos llamar oiko, que puede ser nuestro hermano que vamos a sacar de su realidad ahora. Puede ser un familiar, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa. Las esposas que están aquí, sería muy genial que lo hicieran con sus esposos. Sería el orden, o que lo hicieran con sus hijos. Porque tenemos que aprender a mentorear, tenemos que aprender esa labor noble de nuestro Señor, como lo hizo. Jesús no tuvo bajas en el camino. Miren que aún cuando Judas, que lo traicionó, ese no fue una baja, porque aunque él fue y se ahorcó, ¿saben qué creo yo? Que él se ahorcó precisamente porque en él había un arrepentimiento tan profundo que no sabía cómo más sustituir. Que lo hizo de la manera equivocada, sí, pero definitivamente él había sido marcado por el maestro, porque si no hubiera sido marcado por el maestro, definitivamente él hubiera disfrutado de la recompensa, pero la misma palabra dice que esa recompensa no lo llenó, porque su amargura fue grande. Entonces quiere decir que fue marcado por Cristo, es decir, que Jesús no tuvo bajas en su camino, y si Jesús no las tuvo, su palabra dice que nosotros tampoco las tendremos. Así que la persona que tú escojas, ciertamente la vas a sacar al otro lado. ¿Qué cuánto te vas a demorar? Bueno, en algunos casos nos vamos a demorar poco, en otros nos vamos a demorar más, porque cada proceso de mentoreo es diferente. ¿Cuál va a ser nuestro punto de partida? Primero tú vas a seleccionar y vas a decir, bueno, mis discípulos, aunque ellos todavía no lo sepan, va a ser Pepito y va a ser Pepita.
ellos dos. Ahora tú no le vas a decir nada a esa persona, de que bueno, ahora yo te voy a mentorear a ti. No, no, tú no se lo vas a decir, sino que tú vas a empezar a orar por ella. Y vas a empezar a orar de esta manera especial. Vas a preguntarle al Señor y vas a decirle, Padre, muéstrame cómo tú ves a esta persona. Entonces, si usted va a orar por Carolina Gutiérrez, por ejemplo, entonces usted le va a decir, Padre, muéstrame cómo tú ves a Carolina Gutiérrez, cómo tú la ves. Muéstrame cuáles son las características que tú ves en Carolina Gutiérrez. ¿Con qué talentos la dotaste? ¿Con qué virtudes la dotaste? Y todo eso te lo va a decir el Padre, pues Él es su creador. Y por último, en tus tiempos con Dios, vas a decirle, Padre, ¿qué es lo que te hace feliz de Carolina Gutiérrez? Todo eso antes de tú hablar con Carolina. Primero tú vas a ir al Padre. Porque como hablábamos, un buen mentor necesita conocer el valor de su discípulo para poder invertirse en él. Y todo esto que el Señor te vaya diciendo, porque puede que no te lo hable en una mañana, sino en muchas. Todo esto tú lo vas a ir anotando, vas a ir escribiendo. ¿Cuál es la idea? La idea es que después de que tú tengas esas respuestas pueden estar mañana o puede tomarte una semana hacerlo. ¿Sí? Lo importante es que cuando tú tengas esas respuestas, eso que Dios te ha hablado acerca de esa persona puntualmente, tú vas a buscar la manera en la cual tú te puedas acercar a ella de pronto a través de una llamada o un mensaje y tú puedas decirle a ella y compartirle qué es lo que de ella o de él hace feliz el corazón de Dios. Entonces poníamos el caso de Carolina Gutiérrez. Entonces decíamos, ya el Señor me ha dicho, me ha hablado de ella. Entonces yo voy a ponerle un mensaje a Carolina Gutiérrez diciéndole esas cosas que hacen feliz al Señor de ella. Y ya, no más. ¿Listo? Ese proceso de mentoreo radica en que primero que todo nosotros vamos a generar una relación. Vamos a empezar a conocerlos. ¿Y desde qué punto vamos a partir? No desde lo que ya sabemos de ella, no, sino vamos a empezar a conocerlo desde ese ginosco. Vamos a empezar primero a conocer para que en nosotros se dé ese amor por ella. ¿Listo? Entonces, con esto terminamos la lección de hoy, la que vimos ayer más bien. Nos vemos entonces el sábado. Ojalá todos puedan repasar este video y si hay alguna pregunta, pues ustedes saben que la idea de esto es no solo dar la clase, sino avanzar conforme todos vamos entendiendo. Un abrazo a todos, el Señor me los bendiga.